La palabra del Señor en escudriñando las Escrituras nos dice así en Oseas capítulo 4 versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Así dice. Una vez más vamos a dar lectura a esta palabra del Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Así se pregunta, hermanos míos. En base de esta palabra del Señor vamos a ir compartiendo la palabra en este día. La palabra del Señor, estimado hermano que estás escuchando, esta palabra en cuanto podemos decirlo, estimado hermano, algo que va, todos estos versículos que voy a dar lectura, quiero aportar algunos detalles de la palabra del Señor. En esta parte empieza a hacer una interrogación, donde también un poco podemos pensarlo, también recordando la palabra del Señor, pensando de Job. No sé si de alguna manera nos recordamos cuando a Job también llega a interrogar, como en esta parte, ¿no? Una interrogación así. Job en aquel tiempo no podía cómo responder a Dios cuando dijo: tú sabes, tú estabas en la creación, en el principio, cuando estaba creando yo. ¿Cuántos podemos decirlo? Esta tierra, mar, aguas, ¿cuánto tiene? ¿Conoces tú? Muchas otras cosas que preguntó a Job, pero no podía responder. En esta parte también está preguntando algo a este varón. Ciertamente en este libro Oseas aparece, especialmente veremos acusaciones, las acusaciones. ¿Sabes? ¿Quién es el bien así? A ver, hermanos míos, alguien que acusa nuestra vida. Bien, acusador siempre. Satanás es un acusador, ¿verdad? A ti te acusa, a mí me acusa, a otros acusa. Y en esta parte de la palabra, antes de ir viendo la palabra, también podemos, hermanos míos, recordar que siempre desde la historia bíblica vino las acusaciones que el enemigo así siempre hizo. Una de las cosas que también nosotros tenemos que recordar, el enemigo, a que nosotros siempre señalamos bíblicamente, así en el parte del Evangelio, el diablo es acusador. Primero, ¿qué es lo que hace? Empieza el diablo a tentar. A todos nos llega a tentar. Comenzando así, yo quiero llevarte, hermanos míos, a entender. Nos llega a tentar y nosotros los que aceptamos la tentación. Una vez que nosotros hayamos aceptado la tentación, él empieza a acusarle. Ya, así. Entonces, hablando de acusaciones, aquí vamos a verlo. La Biblia habla de Israel. Ya, Israel, ciertamente aquí esa nación, ese pueblo, llegó, hermanos míos, a distinguirse muy diferente ya. Aparece, hermanos míos, muy diferente.
Un poquito quiero oír también la historia, hermanos míos, recordando antes de hacerte entender la palabra. Ciertamente queremos entender, queremos recibir la información, queremos ir ahí conociendo qué hay aquí. Había así dos reinos, podemos decir, ¿sabes? Israel era uno, ¿verdad? Israel era uno. En los reinados de rey Saúl, rey David y rey Salomón. Pero posteriormente se separa dos reinos. O sea que de un reino ya empieza a aparecer así dos reinos. Judá e Israel. En los cuales, hermanos míos, también la Biblia menciona que el primero, en lugar de rápidamente desviarse, podemos decirlo, ¿no ve? Fue Israel. Judá tampoco, hermanos míos, permaneció por mucho tiempo, hermanos míos. Empezó también a decaimiento, podemos decirlo así. Entonces, por eso, hermanos, por este medio del Oseas también se dirige ya aquí a esa nación que conocía a Dios. Un poco podemos verlo aquí en el 14, estimados hermanos míos, ya que empieza así, dice, se apartó novilla. Hermanos míos, ¿qué será novilla? ¿Qué entiendes novilla? A ver, hermanos míos, un ejemplito también te voy a poner antes de seguir entendiendo la palabra. Algunos hermanos míos así saben decir, de mi casa mi hija o mi hijo salió. Ya también podemos decir pródigo, ¿no? Salió. ¿Y qué palabrita damos, hermanos? Que sepa, ¿no? Que aprenda la vida. No voy a ir a buscar, así algunos saben decir, ¿no? Así dicen, ¿no? No voy a ir a buscarlo. Ahora sabrá la gente, así como hemos tratado aquí, nuestro hijo, nuestra hija, todo hemos dado. Podemos decirlo así, ¿no? Dicen, ¿no? Hemos dado, tenía comida, despertaba todo tranquilo aquí. Así ahora la gente tratará. Así, algo así nos preguntamos, ¿verdad? Alguna vez también a ti te dijo tu papá, tu mamá, quizá en esa situación hemos caído también. Quizá también tu hijo te cayó también, o tu hija en esa parte, ¿no? O sea que tú das todo, diremos, plata das, comida das, educación, aprecio, amor, todo así tienen. Pero el día que se va como pródigo, se va, se sale de la casa por su propia cuenta, se va. Ahora dices ahí, no voy a ir a buscar, no voy a buscar. Y ahí te preguntas así, ¿será que otra gente dará ese cariño, ese estima, y así también como su casa se levantará? Así, algo por ahí, hermanos míos. Aquí también se pregunta a Dios, ¿no ve? En 14 dice, novilla es un animal, hermanos míos, ¿verdad? Ya, cuando un animal también, hermanos míos, también casi por ahí también podemos pensar también, porque este animal también va comparando con un animal así. Un animal vaca, vamos a decir, ya, aquí dice novilla, una hembra vaca, así nomás para que tú entiendas. Se va, hermanos míos, usted estaba pastoreando bien y de pronto se apartó. Y tú ya no vas a pastorear, ya no. Porque ya se fue. Del grupo se apartó. ¿Sabes, hermanos míos? Estará en otras manos. Quizá otros hermanos míos matarán. Quizá cayera en otras manos. Así, hermanos míos, podemos pensarlo.
porque ciertamente ya no será pastoreada. Y eso es algo que está aquí mencionando. Cuando hasta una oveja se va, hermanos míos, del grupo, de la manada, pues espera, hermanos míos, a ellos espera, hermanos míos, a la vaca, a la oveja solo espera, ¿verdad? Ya a las personas también igual esperan, hermanos míos, no espera días, algo así podemos decir, fáciles, días bonitos, cuando de la familia se sale, espera sufrir, espera enfrentarse con las situaciones, también esforzarse, algo extraño, algo mal, hermanos míos. A algunos les sale mal y vuelven a la casa. Aquí, hermanos míos, es algo que está diciendo en 14, así estamos comenzando, ¿no? Ahí empieza a decirle, o sea que en ese 16. Ahora Jehová como a corderos en lugar, o sea que apacentará, dice. Pues no va a apacentar, Señor, o sea que, hermanos míos, no va a apacentar. Ya que se apartó, hermanos míos. Y eso es lo que, así estamos en base de este versículo, estamos comenzando. Entonces va a empezar así, acusaciones, o sea que, hermanos míos, ¿ya? Ahora, hermanos míos, en esta parte voy a ir viendo la palabra del Señor. ¿En qué partes Israel llegó, hermanos míos? Porque va a usar, hermanos míos, en Oseas puro así, cosas, algo que como son comparaciones, algo que veremos, hermanos míos, empieza a compararle con algunas cosas. En Oseas, empezando... A ver, vamos a verlo. De novilla. Con esa novilla. ¿Ya? También la palabra del Señor menciona en esta partecita. Vamos leyendo. Hay varios detallitos aquí. Empieza a decirle a Israel que llegó a apartarse de Dios. La palabra del Señor en esta parte también aparece, a ver, vamos leyendo, así dice. Israel, Efraín, también llama también Efraín, Israel y Efraín, así. Efraín, ¿qué es? Es un tribu, ¿verdad? En 17 así dice, mira. Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice. Ahí está. ¿Sabes? Aquí también esta partecita menciona que estaba ya entregado todo su gente, su territorio, ya inclinado, podemos decirlo. Ya se apartaron de Dios. Y ese pueblo, hermanos míos, ciertamente aquí Dios eso está mostrando. Así es ese pueblo. Se apartó de Dios, hermanos en Cristo. Vamos a seguir explorando la palabra del Señor. ¿Por qué, estimados hermanos míos? Así Dios está diciendo. Ya, en esta parte, ciertamente, antes de, ¿cómo podemos decirlo? Antes de ir a la condena, voy a utilizar un ejemplo voy a utilizar. Vamos a ir algo de tribunales, vamos a ir. Tribunales en los juicios, alguna persona que tiene gran delito, hacen llamar a los tribunales, a esos juicios, juzgados, a eso. Entonces allá, para que sea llevado a cárcel de máxima seguridad, podemos decir también así, ¿no? O para que entre a cárcel, sea pues máxima seguridad o a un cárcel que tienen un país. ¿Qué es lo que hacen, hermanos míos? Acusan, ¿verdad?
acusan. ¿Qué es lo que acusa? Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno no así va, hermanos míos, así por así. Sea pues haya hecho o no haya hecho, algunos también por la injusticia entran en cárcel, ¿no ve? Condenan. Otros de verdad siempre ha hecho y por eso van. Pero para eso, o sea que, hermanos míos, nadie puede así por así ir ahí, porque a alguna cosa se pisan, hermanos míos. En los juicios dice, no, tú has matado, dice. Verdaderamente mató siempre, por eso también has matado, estos son tus delitos y por eso vas a ir 30 años. Pero a otros hermanos míos también le culpan, acusan, falsamente acusan. Tú has matado, tenemos testigos, 5 testigos tenemos, hasta los 5 testigos puede haber, ¿cómo podemos decirlo? Falsos testigos. Pero acusan, de alguna manera, dicen, esto hiciste, esto has hecho, y por eso vas a ir. ¿Sabes, hermanos míos? Dios hará es así también al hombre, mintiendo. No hay en la Biblia que mintiendo Dios no puede acusar. No puede decir a un pueblo, decir, tú vas a ir ahora, preso vas a ir. Pues, hermanos míos, un día tenía que llegar siempre también a este reinos, al reino Judá, al reino Israel. A Israel, hermanos, tenía que venir alguien a tomar preso. Ya a eso llamamos nosotros, que llamamos ya cautivos, ser llevado cautivo. Un día también es como decir Nabucodonosor viniera ya para llevar a preso a Judá, así, hermanos, vinieron ellos. Pero antes de eso, antes que llevase, hermanos míos, al reino Israel, así también al reino Judá, Dios muestra, hermanos míos, por mediante profetas. En esta parte, eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos míos. No va a ir así por así. No va a ir. Estimado hermano, no va a ir. Sino que, hermanos míos, va a mostrar el Señor, muestra cuáles son las razones. Aquí es lo que estoy viendo, hermanos míos. ¿Cuál es lo que es la razón? ¿Sabes? Una de las razones que hemos encontrado es, hermanos míos, se apartó de Dios. Eso es lo que está diciendo. Se apartó y otro se fue entregado a idolatría. En una acusación de un tribunal, un abogado puede interrumpir, ¿verdad? Puede interrumpir, puede decir, ¿sabes? No es así. Aquí también tenemos verdaderos testigos, tenemos. Ya puede decir. En estas acusaciones uno puede librarse con verdaderos testigos también. Pero en Dios, cuando dice las verdades, hermanos míos, se librará. En este libro, hermanos míos, por lo menos Dios dice la verdad. En Oseas, por mediante esos profetas que levantó, al pueblo dijo todo lo que hizo. Pero el pueblo no reaccionó, hermanos míos. Reyes que no se escucharon, pueblo que no se escuchó. Es bien triste, hermanos míos, en esta parte que estamos viendo. Sabes también, hermanos míos, las acusaciones dice que es por una causa. Por una causa. Nadie acusa por así. ¿Verdad? Nadie acusa por así. Por más que, hermanos míos, algo mentira que acusarán, hermanos, por algo. A ver, un poquito iremos a ver pensando de estas palabras del Señor que estamos recibiendo. ¿Sabes? El diablo te puede acusar así por así. No ve. Si tú estás andando todo tranquilo, orando, ayunando, podemos decirlo todo tranquilo, sigues al Señor
como se debe seguir al Señor, así no va a poder. El diablo quiere pisarse por algún lugar. Después te va a acusar. O sea que va a buscar primeramente para enredarte. A mí también me va a querer enredar en algo. Sobre alguna cosa que vamos a fallar, sobre eso va a pisarse el diablo. Después te va a acusar. Si no hay nada, no hay por qué nada acusarte a ti. Sobre alguna cosa se pisa. Y sobre eso, hermanos míos, ya está el enemigo así. Por eso, hermanos míos, también bíblicamente aparece, ¿no? A Daniel querían acusarlo, pero no han encontrado respecto con el reino ni respecto con Dios. O sea que en relación con el reino ni en relación con Dios. No hay por qué acusarlo. ¿De qué podemos acusar a Daniel? Daniel es un varón bien, anda en la vida, con la sociedad, anda con el ámbito espiritual, todo está bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer trampa, podemos hacer. Entonces, de esa es la única manera que ellos, hermanos míos, hacen la trampa respecto en relación con el ámbito espiritual. Ahora, aquí, hermanos míos, las acusaciones con Dios, hermanos míos. En otra parte, hermanos míos, podemos decir también la acusación, en otras partes podemos decirlo, algo también, algo que es, hermanos míos, una queja, como una queja, ¿verdad? Aquí aparece. A ver, vamos a seguir aquí, hermanos míos, con la palabra del Señor, ya que menciona en esta parte la bendita palabra de Dios. Una de las cosas ya hemos mencionado que era se apartaron de Dios, Israel. Así también ese pueblo bendito también fue tras de Dios ídolos. Y otro también menciona así, hermanos míos, habla de Oseas 7:8, habla así, mira, vamos a leer. Oseas 7:8 dice así. 7:8. Efraín, se te ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Así dice. A ver, una vez más vamos a leernos en esa parte. Oseas capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Así dice. Torta no volteada. ¿Qué querrá decir, hermanos míos, con eso? ¿De qué está diciendo? ¿De qué está Dios mencionando así? Por mediante Oseas, torta no volteada, dice. Eso es lo que queremos aprender, hermanos, algo. ¿Sabes, hermanos míos? Torta no volteada era la hipocresía. ¿Entienden, hermanos míos? Algunas cosas como esta pone, ¿no? Primero llegó a poner en cuanto de movilla que se apartó, dice. Y eso, movilla que se apartó, era ellos, hermanos míos, el pueblo que se apartó de Dios, eso era. Y eso es lo que está señalando. Es como decir, así como te has apartado de mí, vas a ir al preso. Ya a otros pueblos serás entregado, es como decir. Así. Así como te has inclinado a la idolatría, vas a ir también en las manos de otra rey, a otra nación. Así como has sido también hipócrita, es como decirlo, hermanos míos. Hipocresía, hermanos míos, diferentes, ¿no? Mira, lindo ejemplo, mira, en Oseas aparece lindo ejemplo. La torta no volteada. La torta no volteada.
Ciertamente, hermanos míos, podemos decirlo, a ver, hasta el pequeño ejemplo pondremos. Quizá nosotros no todos hacemos la torta, ¿no? Pero en aquel tiempo, hermanos míos, ¿cómo haya sido torta que ellos hacían? Porque hoy por hoy hacemos muy diferente, la tecnología avanzó, porque hablando también, hermanos míos, de las tortas de los tiempos de, podemos decirlo, de aquel tiempo de los días de, podemos decirlo, en los días de Oseas, hasta ahora ya las cosas cambiaron, ¿no? Hay veces quizá nosotros cuando mencionamos torta, podemos pensar, este tiempo también torta, hay pues torta de sabor vainilla, sabor hay chocolate, así podemos pensar. Pero si un poquito podemos pensar también, una vez así, me pasó así, mira. Yo le pregunté, hermanos míos, ¿cómo podemos decirlo? A ver, se me escapó unas, ¿cómo se llaman esto? Lo que hacen, tipo como pancitos, que rellenos, ¿no? Ciertamente, relleno se llama, ahora sí recordamos. El relleno en otra parte bonito hacen como tipo redondos, contiene, hermanos míos, como plátano, así, algunos de papa y otros de otro, así, ¿no? Alguna vez yo me acerqué a alguien, ya, dame relleno, porque decía letrero relleno. Pues, hermanos míos, no era relleno. Ya, y cuando me dio, no era relleno, pero tenía el nombre de relleno, y era un relleno veniano y muy diferente. Yo dije, ese es el relleno es. También podemos, hermanos míos, en aquel tiempo la torta, yo sé que hicieron muy diferente que la actualidad. Un poquito para que entiendas más fácil, yo voy a, hermanos míos, usarlo como como la tortilla también. Ya, torta, no volteada, dice. A ver, tortilla, a ver, un ejemplito para que tú me entiendas. La tortilla, ese es más entendible, ¿no? Eso sí, desde antes hayan practicado, porque el huevo viene desde antes, hermanos míos. La harina viene desde antes, No es actualidad que alguien se inventó o las gallinas aparecieron y de pronto, hermanos míos, conocemos los huevos. Los huevos vinieron desde antes del tiempo. La harina también. Así como la Biblia menciona, en los días de Egipto había trigo, ¿no? Entonces viene desde antes. Un poquito viendo a la tortilla, cuando, hermanos míos, estamos ahí en el sartén, ¿no? Allí empieza a cocer, ¿verdad? Un lado, hermanos míos, está, hermanos míos, crudo, pero otro lado ya está cocido, ¿verdad? Y cuando, hermanos míos, hay una diferencia que donde la tortilla es una buena presentación de muestra de algo para hacer entender la hipocresía. Un lado es, hermanos míos, que está crudo, muy diferente, pero otro lado está cocido, hermanos míos, cuando no está volteado, ¿verdad? Y este es, hermanos míos, la hipocresía que presentaba, hermanos míos. A eso va, ¿ya? Un lado nos mostramos, parece que estamos bien, y otro lado no. Y así era Israel, especialmente Efraín, donde señala. Otro lado parece que parecían de Dios, pero otro lado, ya, podemos decirlo, entregado a los dioses de este mundo, ¿verdad? Es la hipocresía. También, hermanos míos, en esta faz de la tierra también andamos también. O de otro lado me dice bien, muchas me dice, ¿no? Bonitas cosas me dice, pero de otro lado otra cosa me dice de mí. Así, hermanos míos, también dicen en esta tierra. Bien hipócrita es, así también mencionan también así. Por eso, hermanos míos, en este parte también la hipocresía también había. A ver, también la hipocresía también en los días de Jesús también puso, ¿no ve? ¿Verdad? Hasta esos tiempos seguía aún más fuerte era la hipocresía.
podemos entender de la hipocresía de los fariseos. En esos tiempos de Jesús ya no utilizó la torta no volteada, sino en los días de Jesús usó la hipocresía como el cementerio. También eso y casi también un buen ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo también más sobresaliente, puedo decirlo. Porque cementerio, encima, algunos hermanos en los cementerios se ponen ahí bien bonito, con cementados, algunos hermanos míos con esas losas, podemos decir así, otros también bronceaditos, pintaditos, oreaditos, bonito, hermanos míos, o sea que construyen para aquel estimada que murió, encima así es, bonito, ¿no ve? Bonito, como adentro alguien viviera, así es, bonito es. Algunos pintan así, tipo casa, así es, ya, con su murallita vienen, con su rejita así. Pero si adentro, ¿cómo está? Adentro del cementerio de ese lecho, adentro, hermanos míos, gusanos comiendo, un terrible olor, así es, ¿verdad? Eso también igual puso Jesús a los fariseos, puso ese. Ya ustedes son hipócritas, dicen, ¿no ven? Ciertamente, igual también en los días de Oseas también había esa hipocresía. Entonces, hermanos, algo que estamos aquí compartiendo son las cosas que Dios mismo decía a través de Oseas. Está mencionando, porque no va a ir así por así, hermanos míos, como pueblo a otro lado, digamos, hermanos míos, podemos decirlo, ser llevado como cautivos. Ahora, hermanos, hasta aquí hay como 3 razones que hemos encontrado. Uno, porque se apartó de Dios. Ya espero que estés anotándose usted que me está siguiendo. Otro, porque idolatría había. Y otro, por la hipocresía. Ya, a Dios no agrada. Entonces, hermanos, no agrada la hipocresía. No agrada una mitad para Dios y otra mitad para el mundo, así. En esa parte Dios siempre diremos marca como un mal, siempre será un mal. La hipocresía a Dios no le agrada, ya, porque doble cara es, ¿verdad? Como doble cara se muestra, hermanos míos, un lado parece que está bien, otro lado también mal, así, hermanos míos. Entonces allí, por esas razones, hasta aquí hay dos, hasta el mismo enemigo puede acusarlo, ya que te has apartado, estás en idolatría, estás practicando esta mal. Así que, hermanos míos, también va para estas palabras del Señor, también va. Si alguien se aparta de Dios, también aprenderemos, porque aún más tenemos para algunas cosas para compartir, hermanos míos. Si alguien se aparta de Dios, también, o sea que Dios mismo va, hermanos míos, Dios no nos va a acusar como el enemigo nos acusa para el mal, sino que Dios nos va a mostrar siempre. Ahí va a estar presente el acto que hicimos mal. Sí, me he apartado, no puedo adorar, no puedo leer, no puedo cantar, no puedo ir a la casa de Dios, no puedo estar dentro de los hermanos. O sea que hay una acusación, hasta nosotros mismos vamos a sentirnos que hemos hecho. Hasta el mismo enemigo va a estar ahí presente. Hiciste, te apartaste del camino. Te apartaste del camino. Entonces, hermanos, es mejor, hermano, arreglar con Dios. ¿Ya? En esta parte hay salida, hermanos, hay salida. Ya que está diciendo, te has apartado, estás practicando esto, mejor es con Dios volverse, hermanos míos.
Mejor es, hermanos míos, sincerarnos con Dios y a Él, hermanos míos, arreglar con Dios. En esta parte, eso es lo que aparece, ya. También nosotros podemos, como la idolatría, también podemos ya apartarnos también. Actualmente, hermanos míos, ciertamente el dinero, la vanagloria de la vida, vienen, hermanos míos. A otros lados podemos, hermanos míos, ya más importancia ponerlo, más la reverencia, adoración, como podemos decirlo, aunque no será idolatría, verdaderamente también aparece, ¿no? Así, hermanos míos, cuando uno pone amor a algo. Pero especialmente también existe la idolatría en estos tiempos, también en nuestro mundo. Existe la idolatría. También he escuchado, hermano, usted también me haya escuchado, alguien que seguía al Señor y al mismo tiempo estaba con los brujos. Brujos y al mismo tiempo con Dios también. Y hay veces también de las mismas bocas también hemos escuchado así decir: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no a mí oye? Hasta alguien dijo así. Estaba practicando, traía a su casa brujo, iba donde brujo, era también creyente, era hijo de Dios. Son las cosas que te estoy diciendo, la verdad, de verdad. Y esa parte para él era normal, ir donde el brujo, y era al mismo tiempo estricto también en las reglas de su, podemos decirlo, en la congre, pero al mismo tiempo era también brujo, también usaba. Pero un detallito donde era bien triste, hermano. Él se mencionaba esta palabra: Dios a mí no me responde. Un día me va a responder Dios, pero jamás, nunca parece que respondía. Parece que ha pasado muchos años ya. Como 20 años, seguía hablando. Dios un día me va a escuchar, así. Pero jamás reconocía que ese brujo que manejaba no era malo, parece que para él. Estimados hermanos míos, Dios, o sea que no va a escuchar. Reflexionaremos de este Oseas. Si alguien está andando así, o sea que si alguien estamos andando, tú y yo, inclinado a la brujería, a la hechicería, mientras también somos creyentes, reflexionaremos así humildemente, tranquilamente reflexionaremos, porque no va a haber respuesta. Yo vi a ese estimado, años diremos que no pudo levantarse, no pudo prosperar en el ámbito ni el literal ni el ámbito espiritual, hermanos míos. Ambas cosas estaba fracasado, como podemos decirlo así, fracasado un poco, hermanos míos, o ¿cómo se puede decir eso? No podía progresar, hermanos míos. A ver, tú nomás date cuenta, ¿quién te va últimamente a bendecirte? O sea que diablo te va a darte o Dios te va a darte. Dios nos va a dar. Por eso, hermanos, hay veces hay muchas cosas, problemas que uno no puede salir. Diablo también da, pero también Dios hace más que vencedor y más bendecido. En esta parte, hermanos míos, afecta a uno. La idolatría afecta. ¿Ya? Entonces Israel, como estaba en la idolatría, triste era. También la hipocresía. Muy bien, hasta ahí eso estamos viendo. Otra palabra del Señor también, estimados hermanos, en esta parte también nosotros podemos caer también en nuestras congres, en nuestra vida espiritual, en la hipocresía. ¿Sabes, hermanos míos? Si los sumos sacerdotes antiguos, si los líderes antiguos eran bien fieles al Señor, ahora que en los días de Jesús ya no eran fieles a Dios. Así también, mira, no debemos, hermanos míos, no debemos a un lado, hermanos míos,
dejarlo, porque esta hipocresía también existe. Mira que la palabra también en el Nuevo Testamento menciona Efesios, o sea que Apocalipsis menciona Efeso era una iglesia amador de Dios, podemos decir, una iglesia ardiente, una iglesia que quiere a Dios mucho, pero posteriormente Jehová de los ejércitos, Dios, el Señor Jesucristo, mira desde arriba y ve el estado de Efeso, iglesia Éfesa, que estaba, hermanos míos, totalmente apartado, su amor. Por eso, hermanos míos, también Dios, toda esa parte, hermanos míos, empieza a escudriñarnos nuestras vidas. Como dice, el Espíritu llega, hermanos míos, a conocer, hermanos, cómo es. ¿Ya? Seguimos, hermanos míos, el 7:9 también aclara así en Oseas. A ver, algún detalle también aquí hay en 7:9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas se han cubierto y él no lo supo, Así, hermanos míos, en esta partecita aparece. A ver, una vez más, hermanos míos, esa partecita, aunque tú no vas a entender quizá con mayor facilidad, pero vamos a hacerte entender. Mira, así dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, aún canas se han cubierto y él no lo supo. ¡Wow! Interesante la palabra, hermanos míos. Esta mañana estamos ahí, en este día, aprendiendo. A ver, nosotros mismos literalmente nos daremos cuenta. Hace tiempo atrás nomás también yo me he sacado algunas canitas, de cómo ya me sale pues las canas aquí, 1, 2, 3 blanquitos así. Y a ti también te haya salido, porque cuando uno ya, hermanos míos, la vida va marcando hacia adelante, empieza, ¿no? O sea que de pronto nos miramos, yo no sabía de cómo me apareció cana. Y de pronto, hermanos míos, cuando estamos jóvenes, cuando tenemos cabello negro totalmente, sacamos, ¿verdad? Pero cuando ya somos ancianos, cuando ya estamos de edad, no sacamos, porque así siempre va a ser. Aún va a salir más blancos canas. Va a salir. Y nadie sabe, hermanos, esa parte. De pronto aparece. ¿Sabes? Hablando de canas, porque habla aquí canas. ¿Ya? Canas. ¿Qué nos lleva, hermanos míos? Canas quiere decir, hermanos míos, en otras palabras, nos hace entender canas. Ustedes entienden, ¿no? Cabellos blancos, ¿no ve? Canas significa, por otro lado, nos quiere decir decaimiento. Significa, hermanos míos, poco a poco, cuando uno todo canas, harto salió, porque ya la mayor parte de canas ya tengo. ¿Será que ya soy anciano? Claro que sí, hermanos míos. A ver, véalo, cuando una persona ya es de edad, blanco ya, cabello blanco ya tiene, hermanos míos, pura canas. Ya, por otro lado, eso muestra, dice, hermanos míos, canas. Ya, a ver, vamos a ver en esta partecita, mira. Aparte de canas, otro más sucede, pues, hermanos míos, no solamente canas. También otro lado, también, mira, ¿no? Canas tiene blanco, tiene experiencia, tiene, o sea que, trayectoria, puede decir uno. También, está bien nomás también eso. Pero algo que aquí aparece en ese mismo 9, dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas se han cubierto, él no lo supo. ¿Sabes, hermanos míos, en esta parte? Canas, aparte de canas,
ya que es decaimiento, hay otro detallito ahí. Cuando, hermanos míos, uno tiene canas, en la segunda que vamos es esta. Tiene canas, debe ser hombre de experiencia, de trayectoria, así miramos. Inteligente, sabio, sí, es cierto, tiene experiencia, no es que no, hermanos míos, tiene experiencia. Tampoco no podemos decir que no tiene experiencia. Aparte de la que las fuerzas ya se fueron, ya es anciano, tiene experiencia. ¿Por qué digo trayectoria? Porque conoce la vida ya. Y ellos, hermanos, también podemos decir son sabios. Ya saben la vida. Pero ¿qué es lo que aquí, hermanos míos, en la palabra aparece? Cuando, hermanos míos, cuando uno tiene canas ya, es como que, hermanos, sabe la vida ya. Porque está llenado de canas encima de la cabeza. Pero aquí, en este Oseas, muestra, hermanos, ignorantes. Es como que en vano tienen canas blancos Israel. O sea, un ejemplito está tomando eso. El cabello de canas está usando eso en Oseas. Un ejemplo, hermanos míos. Para que ellos, hermanos míos, está dando razones, hermanos míos, aquí. ¿Verdad? Entonces ellos, por más que Israel tiene canas, todo aquello, son como ignorantes, dice que es. No, yo no digo porque la palabra del Señor aquí aparece. Estimado hermano, ¿sabes? A ver, un poquito vamos a ver. Israel tiene trayectoria, hermanos míos. En este día yo no estoy hablando mal de Israel, sino que estoy mencionando aquí lo que la palabra dice, eso nomás. Israel tiene trayectoria. Desde los días en que llamó a Jacob, comienza, hermanos míos, después de haber luchado con Jacob y Dios, con un ángel, dice, ¿no ve? Desde ahí tiene una trayectoria. Jacob entró, o sea que Israel entró juntamente con sus hijos a Egipto. En Egipto buen tiempo pasó. También, hermanos míos, saliendo de Egipto en el desierto, hermanos míos, experimentaron maravillas. Conoce el poder de Dios. Años que en sus hijos, en los tiempos de jueces, en la tierra prometida, en los días de reyes, podemos decirlo. O sea que ellos tienen una trayectoria, hermanos míos. O sea que a sus hijos siempre contaban las historias bíblicas. Pero, hermanos míos, llegando a estas temporadas de después, hermanos míos, tiempo de profetas, ya Israel tiene ya canas siempre, ya conoce la vida, que Dios es justo, que Dios es castigador, que Dios es misericordioso, que la vida es así, conocen. Pero parece que, hermanos míos, con lo que tenían inclinación a la idolatría, eran como ignorantes conocidos, hermanos míos, ya. En vano tienen canas blancos, ¿no? Podemos decirlo, son ignorantes delante de Dios. Yo no digo, la Biblia dice. Ahí en esa parte aparece así. En el fondo así aparece, hermanos míos. Son como ignorantes, en vano, con canas blancos. En vano, hermanos míos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el justo, hermanos míos? Si Israel tiene Dios, un Dios todopoderoso, un Dios único, Jehová de los ejércitos, a Él seguirlo, siempre seguirlo a Él. No inclinarnos unos dioses que, hermanos míos, que no hablan, que no ven, dice la Biblia. No es su Dios, jamás ha sido su Dios desde los inicios. Su Dios es el único verdadero Dios, que es el Jehová de los ejércitos, que es el Señor de señores. A Él seguían ellos. Ellos sabían que ese Baal, Astarot, así también Aserá, Milcó, Moloch, todos aquellos dioses no hacen nada. Pero, hermanos míos, ahora que decirlo, hermanos, en esas temporadas de Oseas, decirlo que ese es Dios, es totalmente ignorancia. Entonces, hermanos míos, esa parte se está mostrando aquí.
También, hermanos míos, en esta parte ya hemos dicho, ese canas ya es un decaimiento, hermanos, va decayendo. También va decayendo, hermanos míos, en ambas cosas, hermanos míos. Ya en conocimiento totalmente, así también en el ámbito espiritual totalmente está decaimiento. Otra de las cosas que también menciona Oseas 7:11, seguiremos, hermanos, en esas partes, hermanos, viendo la palabra del Señor. En 7:11 también dice así: Efraín fue como la paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Así dice. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Ahí está. Otra de las cosas que también, hermanos míos, aquí, esto es, hermanos míos, donde sin entendimiento, cuando dice sin entendimiento, esta parte es ya igual va, hermanos míos, insensata a ese lado. ¿Ya? También bien clarito está ahí. Van a llamar a Egipto, acudirá, dice, a Asiria. Se llama eso, hermanos míos, insensato, insensata. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, son las cosas, son fuertes, son reales, son las acusaciones, no son, hermanos, falsas, no son. Porque, una vez más repito estas palabritas porque son muy detalles, muy importantes. Israel, las acusaciones van fuerte a él. 1, porque se apartó de Dios. 2, porque, hermanos míos, ya fueron tras idolatría. 3, porque la hipocresía entró a ese pueblo. 4, porque, hermanos míos, decayeron en el ámbito espiritual. Y, hermanos míos, ahorita estamos 5, porque eran insensatos. Insensatas. También, hermanos, la Biblia llama a Gálatas, dice, Gálatas insensatos. ¿No será que, hermanos míos, a nosotros nos dirá también la Biblia cuando nosotros ya nos vamos? Hermano, ya no vayas a la iglesia, estás yendo a perder tiempo. Nos estaremos yendo a divertirnos, a tomarnos en el mundo. Parece que estás yendo en vano. Sí, parece que estoy yendo en vano. Me voy contigo nomás, me voy al mundo. ¿Qué nos puede decir como Gálatas, no? ¡Oh, Gálatas insensatos! Triste sería ser llamado, hermanos míos. Más bien volveremos nomás al Señor, ¿ya? No vamos a ir al mundo. Otra de las acusaciones que, hermanos, es por insensatez a Israel, porque tú mismo estás leyendo ahí 11. Efraín fue como la paloma incautada, sin entendimiento. Llamará a Egipto, acudirá a Asiria. Grave, ¿no, hermanos míos, no? O sea que Efraín, así como podemos decir Israel, ¿a quién tiene que acudir, hermanos míos? ¿A quién tiene que, hermanos míos, pedir ayuda? ¿Sabes, hermanos míos? Pues al Dios soberano, al Dios eterno. Totalmente, ¿qué es lo que haya hecho así, hermanos míos? Totalmente insensato. Ya, en otras palabras, ¿qué decimos insensato? Estimado hermano, es bien triste, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor y también estas cosas que nos aclara. Insensato, en otras palabras, también una palabrita podemos decir irresponsable. También bien conocido una palabra también hay, tonto. Tonto. Necio. Así dicen, ¿no? Ya. Entonces, estimados hermanos míos,
¿Qué cosa haya vuelto todo tonto siempre? Tonto. ¿Sabes, estimados hermanos míos? El enemigo, el pecado, el mal, eso así. Fatalidad, ¿no? Triste, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, la Biblia dice, a aquellos, más bien, oír la palabra de Dios es lindo, hermanos míos. Aquellos que van a ir al camino correcto, que es Dios, a los sencillos, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice Dios, voy a ser sabio. ¿Quieres ser sabio? Anda en los caminos de Dios. También en esas palabras de vida eterna, en la palabra, en la Santa Biblia menciona así. Aquella persona que se va a apartarse, o sea que automáticamente Dios va a apartarse del mal, ¿no ve? Va a dar Dios inteligencia. Está escrito, hermanos míos, está escrito. Si quieres, anótate, hermano, en Job 28:28. Y aquella persona que va a temer a Dios, dice, va a dar sabiduría, va a dar. ¿Está bien? Ahí está. En ese libro dice, aunque no voy a leer, tú vas a leer eso. Entonces, hermanos míos, muchos quieren inteligencia, muchos quieren sabiduría. Ahí menciona aquella persona que teme a Dios será dado sabiduría. O sea que va a obtener sabiduría. Ahora, ¿qué es temer, hermanos míos? En el camino de Dios más lindo es, hermanos, ¿ya? Temer es una reverencia, un respeto a Dios que tiene que haber, ¿ya? En esta parte cita la palabra del Señor, hermanos míos, a ellos, a Israel, ¿qué es lo que llegó a ser tonto, totalmente tonto? El pecado, el diablo. Pues, hermanos míos, cuando tú ya te entregas al Señor, eres muy diferente ya. La vida, ahora sí ya ves la vida verdadera. Pero cuando estábamos, hermanos, lejos de Dios, parece que todo desordenado era nuestra vida. Triste era. Pero podemos decir, gracias por la misericordia de Dios, estamos en su camino ya. Bien, espero que me estés entendiendo. Alguien también en ese lado estaba preguntándose, escuchar música del mundo es pecado, dice. Ciertamente, 100%. Ese es también, hermanos míos. No voy a ir hablando de esa temática porque algún otro momento voy a hablar solo tema de la música mundana. Pero no, hoy no estoy tocando, pero en una palabrita te puedo responderte. Sí, la música mundana es malo y un X mal, así. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, seguimos hablando en esta partecita de la palabra. Seguiremos leyendo otros versículos de la palabra bendita de Dios. Otro 10:1 leeremos, 10:1 en la bendita palabra de Dios. 10:1 de Oseas. En esta parte también así dice, mira, es otro detalle que aparece en cuanto hablando de que Dios está mencionando así por mediante profeta Oseas, dice así. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra, aumentarán sus ídolos. Muy bien. Aquí, hermanos míos, en esta parte de capítulo, o sea que Oseas capítulo 10 versículo 1 menciona a Israel como una viña, compara, una viña. Puedo poner un ejemplito, hermanos míos, que Israel es comparado como una viña, hermanos míos. Entonces, hermanos míos, también viña, pero da fruto, dice. Da fruto para sí mismo, dice.
Eso que podemos decir también, menciona frondosa, también menciona, ¿sabes? Sin fruto. ¿Ya? También si es que da fruto, para sí mismo nomás. Para Dios no hay. No hay fruto para Dios. Dos cosas aquí encontramos en esta partecita. Ya, viña que no da fruto para Dios. Si Dios se plantó uvas, ya, hartos uvas, pero sin fruto. También hay fruto, si es que hay uvas, hartas plantas, viñedos de fruta de uva, pero uvas silvestres. Triste, ¿no, hermanos míos? ¿Qué fruto podemos, hermanos míos, recoger? A ver, vayamos, hermanos, un poquito a trigos, hermanos míos. A ver, trigo o cebada. Si, hermanos míos, hay harto terreno ahí sembrado trigos, pero no hay grano, todo desaparecido está. Palitos nomás están parados. ¿Qué fruto podemos recoger? Nada. No hay producto. Y si es que hay trigos también juntamente, totalmente. La mayoría de los palitos y la mayoría de esos son cizañas. ¿Acaso vamos a moler cizaña y vamos a hacernos algo? ¿Alimenta? No ve. Triste sería. ¿Qué puedes hacerlo usted, hermano? Si tú plantaste trigo, pero tus trigo puro palitos nada más. No sé qué pasó, pero no sé si comió los aves. Pero ahí están las cizañas. Parecido así es esta viña, o sea que compara a Israel. Triste, hermanos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú si la mayoría de estas cizañas y tu trigo puro palitos? Yo sé que por el enojo tú prenderías fuego. O quizá con lo que estaba bien trancado tus murallas, arrancarías eso, te llevarías. Y también quizá ahí en ese tu trigal puedes colocar ya a los animales que entren. Más bien, que entre el toro, que entre las ovejas, que entren los animales. Triste sería, ¿no ve? Por eso también habla en estos libros, dice, va a ser arrancado. ¿Eso qué significaba, hermanos míos? Pues, hermanos, a ese pueblo había escogido un pueblo santo, un pueblo escogido que tenía que adorar al Señor, tenía que amar a Dios, tenía que reverenciar a Él, a ese Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué fruto han dado? Si es que, hermanos míos, ese Israel, ese Efraín, dio más ídolos, más altares, más dedicado a Dios con minúscula, eso no más. Por eso está comparando con una viña sin fruto. El fruto era, hermanos, verdadero fruto era la adoración, la verdadera adoración a Dios. El verdadero sacrificio a Dios, el verdadero culto a Dios era fruto. Pero aquí no hay ese verdadero fruto, no hay en Israel, ya no hay. Triste es, ¿verdad, hermanos míos? Triste es. Ya, ahora vamos para finalizar, estimados hermanos. Otro detallito más. En 12 encontraremos. Muy bien. En 12, Oseas capítulo 12 también voy a ir mencionando. 12:1. Así dice la palabra. Efraín, nuevamente está hablando Efraín. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios. Y si el aceite se lleva a Egipto. Así, hermanos míos, menciona en esta parte de Oseas. Mira que, estimados hermanos, en esta parte. ¿Qué parte es en esta parte importante en la palabra de Dios?
donde menciona así menciona. Se apacienta de viento, dice. Se apacienta de viento. Se apacienta de viento. ¿Eso qué significaba, hermanos míos? En esta parte, ya, la palabra de Dios ahí menciona ¿cómo podemos decirlo? Empresas vanas. Mira que clarito está la palabra. Y el aceite se lleva a Egipto. O sea que aquí hicieron pactos con los asirios. Pero ahí están llevando a Egipto. Triste, ¿no ven? Estimados hermanos, son las cosas que pasaban. No está bueno eso. También igualmente ¿qué podemos hacerlo, hermanos míos? ¿Qué puedes decir eso? Con alguien firmaste contrato y tus cosas, si produces algo, llevas a otro lado. ¿Sabes? Por esas causas, hermanos míos, aquí fuertes son las acusaciones verdaderas. Entonces, hermanos míos, estas palabras nuevamente voy a repetir, por los cuales, hermanos, Israel y Efraín, ese reino, ese lado, es el más acusado. Una vez más menciono, por apartarse de Dios. Otro, por entregarse sus vidas a la idolatría. 3, por la hipocresía. Y eso era comparado, ¿con qué estaba comparado? Con torta no volteada. Y así también otro por la decaimiento espiritual. ¿Ya? Y eso, hermanos míos, que mencionó, usando ¿qué? Las canas. ¿Ya? Y así también, hermanos míos, la insensatez también de la paloma. Y así también, hermanos míos, menciona en esa parte de acudir también. ¿Ya? Ya en esa parte la acusación por la insensatez. Otra acusación es, hermanos míos, una viña sin fruto. ¿Ya? Sin fruto, no había fruto. Un fruto de verdadera adoración a Dios no había ya. Más bien inclinación a los dioses con minúsculas, a eso estaban adorando ya. A Baal, diremos, a hartos dioses cananeos había, a esos. Inclinación a eso. Últimamente, hermanos, aquí hay mucha corrupción hay. Por eso, hermanos míos, el 12 menciona corrupción.